La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. ¿Sabían que para mantenerse hidratado hay que beber 2 litros de agua cada día? Nuestro cuerpo está formado en un 70% por ese preciado líquido que ayuda en la producción de la sangre y a mantener también activos varios órganos de vital importancia. Es importante consumir líquidos de forma constante. Adquirir el hábito de siempre tener cerca una botella u otro recipiente ayuda a mantener el cuerpo en buen funcionamiento, evitando enfermedades y, por supuesto, nos da fuerzas. Aquí estamos una vez más para poder compartir ese mensaje importante para la vida de todos los seres humanos. Un mensaje que emana de la misma palabra de Dios. Esperanza Suárez les da la bienvenida y junto con Fernando Díaz Sarmiento, los técnicos de sonido y todo el equipo que hace posible este programa, estamos realmente contentos y deseando pasar los próximos minutos junto a ustedes. No importa la edad, no importa la nacionalidad, ni tampoco la profesión, ni siquiera el color de la piel o incluso la comida favorita de unos y otros. No importa cuál sea nuestra condición para acercarnos a Dios, para acercarnos al conocimiento de la Biblia. Claro que no importa, porque cada ser humano tiene una necesidad interior que solamente la palabra de Dios puede suplir. Y es que Dios nos creó a cada uno de manera diferente, pero eso sí, todos conforme a su imagen y semejanza. Y nos hizo perfectamente. Eso nos lo dice el Salmo 139. En la palabra de Dios lo podemos encontrar. En La Fuente de la Vida hacemos un recorrido de 5 años por los 66 libros de la Biblia, siempre con el destino, con el propósito de aprender más de nuestro Padre Celestial. A través de estas reflexiones, de estos estudios, buscamos entender y sacar el mensaje fundamental de la palabra, de la Biblia. Pero no nos queremos quedar solamente en lo teórico, claro que no. Hay que aplicar lo que escuchamos, hay que aplicar lo que descubrimos en cada una de las reflexiones a nuestra vida cotidiana. Es la mejor manera de vivir una vida intensa y una vida con verdadero propósito. La gente suele consultar constantemente los partes meteorológicos para saber cómo será el tiempo. En periódicos, televisión, internet, radio, siempre se suele avisar de las variaciones que habrá en el clima y la ventaja de saberlo es poder prepararse con la ropa y accesorios adecuados para cualquier circunstancia. De la misma manera, cuanto más se acerque la segunda venida de Jesús, habrá indicios evidentes de que se aproxima el día en que aquellos que hayan creído en Él serán llevados a vivir eternamente con Dios en los cielos. Las señales de la venida de Cristo sirven para que no dejemos de recordar que debemos estar preparados, vigilando y orando, porque como ladrón que no avisa y como un relámpago que rápidamente cruza el cielo, así vendrá Jesús a buscar a los suyos. Seguimos hoy con el Evangelio según San Mateo. Vamos a conocer un poquito más sobre esos preparativos para el retorno de Jesucristo. Un acontecimiento sin igual que todos aquellos que creen en Jesús están deseando que llegue. Nos vamos al capítulo 24 de Mateo, versículos 14 al 32. La fuente de la vida. Hoy continuaremos con nuestro estudio en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, versículos 14 al 32. En nuestro programa anterior y en nuestro estudio del capítulo 24, consideramos los alcances de la respuesta de Jesús a la pregunta de sus discípulos relacionada con el final de la época. En ese contexto habíamos llegado al versículo 14 que dice lo siguiente: «Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin».
Es así que llegamos a un nuevo párrafo que podríamos titular La gran tribulación con sus conflictos y aflicciones. En esta sección, Jesús describió las señales que identificarían a ese período de tiempo. Leamos el versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo. ¿Cuál era aquella abominación de la desolación? O en otras palabras, el horrible sacrilegio. El profeta Daniel nos habló de dos de ellos. El primero fue el cometido por Antíoco Epífanes, el sirio, que atacó y destruyó Jerusalén. En su libro, en el capítulo 11, versículo 31, el profeta Daniel escribió: Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. La historia ha confirmado que Antíoco Epífanes asoló Jerusalén en el año 170 a.C., ocasión en la que más de 100.000 judíos fueron asesinados. Interrumpió los sacrificios diarios del ritual del templo, ofreció sangre y caldo de cerdo sobre el altar y erigió una estatua de Júpiter para que fuese adorada en el lugar santo. Sin embargo, en este pasaje que hoy consideramos, el Señor se estaba indudablemente refiriendo a la segunda parte de la profanación a la cual aludió el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 11, que según creo consistirá en una estatua o imagen del anticristo que será instalada en el templo. Durante el período de la tribulación, el templo será reedificado y la nación de Israel se encontrará nuevamente en Palestina. Evidentemente, el Señor estaba hablando del templo y no de la iglesia, porque la iglesia no tiene un lugar santo. No obstante, no podemos estar seguros de que esta sea la tremenda profanación a la que el Señor se refiere en este pasaje bíblico. Se trata simplemente de una conjetura. Yo no estoy esperando ver esa gran profanación o sacrilegio, pero las personas que vivan en los últimos tiempos sí, porque esa será la señal que demostrará que se encuentran en el período de la gran tribulación. En vez de esperar ver al anticristo y sus profanaciones, en el Nuevo Testamento, en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13, a nosotros se nos aconseja esperar el feliz cumplimiento de la esperanza del regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor dijo: el que lee, que entienda, lo que significa que la gente que viva en esa época comprenderá lo que está sucediendo. Leamos los versículos 16 al 20. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Vemos que las advertencias se refieren a las personas que se encuentren en una zona específica de Palestina. Hay instrucciones concretas para aquellos que trabajando en la agricultura se encuentren sembrando, para que no regresen a recoger su ropa y huyan cuando se enteren de que se ha producido la profanación del templo. También se ve una preocupación por las mujeres en una época poco apropiada para tener hijos. Probablemente en este periodo habrá una explosión demográfica. En nuestro tiempo, algunas zonas de la Tierra ya experimentan una superpoblación, lo cual podría ser una evidencia de que nos aproximamos al final de la época. Y otra vez observamos que las advertencias de estos versículos se dirigen a personas que estarán cumpliendo el día del reposo, o sea, a judíos. Continuamos leyendo el versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Con la expresión gran tribulación, Jesús se refiere evidentemente a un período de aflicción único, más intenso que ninguno en la historia pasada y que tendrá lugar en el futuro.
Algunos afirman que la Iglesia pasa en la actualidad y en algunos lugares por aflicciones y persecución. Y esto es cierto, pero el período que aquí se describe es tan grave que no podrá equipararse a muchos otros períodos de la historia. Y continúa diciendo el versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Al final del Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, leemos que durante la llamada Gran Tribulación será destruida una tercera parte de la población de la tierra. En otro pasaje referido a la misma época, también se menciona que será destruida una cuarta parte, lo cual nos indica el carácter único de este período. Usando el símil de Apocalipsis capítulo 6, durante este tiempo aparecerán el caballo rojo de la guerra, el caballo negro del hambre y luego el caballo amarillento de la muerte, produciéndose como resultado una gran mortandad en la tierra. Algunos estudiosos de la Biblia consideraron que este pasaje contenía un relato exagerado de los acontecimientos. Desgraciadamente, al considerar la proliferación del armamento nuclear en el mundo y su tremendo poder destructivo, esta descripción del Apocalipsis ya no parece ser una exageración. Sin embargo, hay también una nota de consuelo, ya que se dice que por causa de los que serán redimidos, salvados, el período de aflicción se reducirá. En el próximo párrafo, en los versículos 23 al 25, vemos que Jesús les aseguró que vendría otra vez. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Algunos casos de milagros realizados hoy en día deberían ser examinados cuidadosamente, porque el próximo gran realizador de milagros no será Cristo, sino el anticristo y su falso profeta. Ahora bien, aquí se menciona otra vez a los escogidos. ¿Quiénes serán? En la Biblia se mencionan dos grupos de elegidos, los elegidos de Israel y los de la Iglesia. Y tenemos que utilizar el sentido común para determinar a qué grupo se refería Jesús. ¿Y de quién había estado hablando nuestro Señor hasta ese momento? Evidentemente de Israel. Por lo tanto, a ese pueblo pertenecen estas personas escogidas. Continuemos leyendo los versículos 26 y 27. Por lo tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo venga otra vez, no habrá ningún Juan el Bautista que le anuncie como sucedió cuando vino por primera vez. Cuando Él regrese a la tierra para establecer su reino, su llegada será tan pública y evidente como un relámpago. No necesitará ninguna presentación y todos se darán cuenta de su aparición. Leamos ahora el versículo 28 que dice escuetamente: Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Quizás este sea el versículo más difícil de interpretar en todo el discurso del Monte de los Olivos. Parece extraño que después de haber hablado de su venida gloriosa como un relámpago en el cielo, se mencione a estas aves que comen carne podrida. De la misma manera que hay muerte física y corrupción, donde haya corrupción espiritual habrá juicio. En mi opinión, la frase se refiere a la venida de Cristo para un juicio, teniendo en cuenta que Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 19, nos habla de una invitación a las aves para un banquete. Dice el citado pasaje de Apocalipsis:
y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Las aves parecen ser en este pasaje agentes del juicio divino, ya que cuando el Señor venga otra vez, vendrá para juzgar. Y así es como la inspirada palabra de Dios, que tan elocuentemente describe la gracia de Dios y la salvación que está disponible para todos aquellos que crean, es igualmente clara cuando habla del juicio de quienes rechacen la gracia de Dios. Volvamos al pasaje que estudiamos hoy y leamos los versículos 29 y 30. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Observemos que esto sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Parece evidente que estos eventos sucederán en la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Y cuál será esa señal? Nuevamente, habrá que especular en base a datos bíblicos. Recordemos que en el Antiguo Testamento se le dio a Israel la Shekinah, una gloriosa manifestación de la presencia de Dios que no pudo contemplar ningún otro pueblo ni nación, ni tampoco la Iglesia. Esta manifestación se situó sobre el tabernáculo o tienda que albergó al santuario de los israelitas en el desierto y más tarde en el templo de Jerusalén. Pero a causa del pecado de Israel, la Shekinah de gloria abandonó a la nación. Cuando Cristo vino por primera vez, dejó a un lado no su deidad, pero sí sus privilegios o facultades de la deidad, su gloria. Aunque recordemos que Juan, el evangelista, en su capítulo 1, versículo 14, dijo: «Vimos su gloria», porque en algunas ocasiones esta gloria pudo contemplarse. Sin embargo, en su segunda venida, personalmente, creo que esa gloria o esplendor será visible sobre la tierra antes de que el Señor aparezca, y esa será la señal que aquí se describe como la señal del Hijo del Hombre, que aparecerá sobre la tierra. Y las palabras que siguen describen al Señor descendiendo a la tierra sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este será su regreso al mundo para establecer su reino. Y el versículo 31 continúa diciendo: «Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde un extremo de los cielos hasta el otro». Los escogidos citados en este versículo son aún la nación de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron un milagro que traería a los judíos de nuevo a su tierra. En un breve paréntesis, recordemos que estos escogidos no son la Iglesia, que será removida de la tierra para reunirse con el Señor en el aire. Los ángeles no están relacionados con esa reunión. El Señor en persona vendrá a recibir a la Iglesia con el sonido de una trompeta y su voz sonará como la de un arcángel. Él no necesitará ninguna ayuda para recoger a la Iglesia. Murió por ella y la reunirá. Cuando en este versículo que hemos leído dice que los ángeles reunirán a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, podemos estar seguros de que el Señor está hablando de la nación de Israel. Es interesante que en la Biblia los ángeles que actúan como servidores han estado siempre asociados con Israel.
Leamos el versículo 32, con el que finalizamos nuestra lectura de hoy y que nos introduce al siguiente párrafo titulado La parábola de la higuera como una señal. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo no veo que la higuera pueda representar otra cosa que a la nación de Israel. Como ejemplos, podemos ver los pasajes bíblicos de los profetas Jeremías, capítulo 24, y Oseas, capítulo 9 y versículo 10. Es verdad que incluso en nuestro tiempo las higueras crecen en abundancia en Israel a pesar de todo lo que ha sucedido en esa zona. Me ha impresionado ver huertos de higueras al norte de la ciudad de Jerusalén y a los viñedos al sur de esa ciudad. Especialmente la región que se encuentra al sur de Belén está llena de viñas. Es que las higueras y las vides son una marca de identidad de ese país y creo que el Señor estaba utilizando a la higuera como un símbolo de aquella tierra. En nuestro próximo programa continuaremos leyendo otra sección del discurso del Monte de los Olivos, en la que el relato bíblico incluye más detalles sobre los sucesos que inmediatamente precederán al gran acontecimiento de la segunda venida de Jesucristo al mundo. Pero antes de estos anuncios de juicio nos llega otra voz. Es la del apóstol Pablo, quien en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 2, haciéndose eco de la voz aún más antigua del profeta Isaías, nos recuerda que en los tiempos que vivimos opera el amor y la gracia de Dios, quien toma la iniciativa en la salvación de las personas. Quisiera rogarte, estimado oyente, que consideres esta invitación de la palabra de Dios como una apelación estrictamente personal. En el tiempo propicio te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Y ya caminando hacia el final del programa de hoy, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Creo que ha sido bueno escuchar la palabra de Dios y entenderla en nuestro propio idioma, ¿verdad? Pero aunque estamos en la recta final del programa, también queremos cumplir con la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Están a su disposición. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos por Facebook. Simplemente nos tienen que buscar. Si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91 422 0524 y el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34, 91 422 0524 y 601 20 32 65. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Envíennos sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes. Incluso, si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que han oído hoy, por favor, escríbanos, cuéntenoslo, info@radioencuentro.net. Les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A través de la Biblia. Siga con nosotros en este viaje apasionante por la palabra de Dios. Y así, ya les digo adiós, pero me gustaría que cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado recuerde siempre, siempre, siempre que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte las novedades de la Fuente de la Vida. ¡Te esperamos! Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.